Este fue el primero. Fue el que yo pinté. Hola, yo soy Kimberly y desde Mazatlán, Sinaloa, todos somos Hunters. Hunters, bienvenidos a la nueva realidad. Esta es una de las primeras veces que voy a salir de casa. ¿Por qué? Porque nos topamos con un tesoro de la arqueología moderna y van a ver de lo que estoy hablando, así que vamos bien preparados y súper listos para sacarle mucho provecho a este día. ¡Vámonos! Hoy haremos historia en el mundo del coleccionismo. Estoy por presentarles a una de las creadoras de nuestros sueños. Ella trabajó en Lili Ledi, la fábrica de juguetes más famosa de México. Y lo más excitante de esto es que su empleo consistía en ensamblar y pintar las figuras de la Guerra de las Galaxias. Les presento a la señora Celia Rocha. ¿Cómo estás, Celia? Hola, mucho gusto, bien. El gusto es mío, mil gracias por haberte prestado, a pesar de las condiciones que estamos viviendo ahorita. Yo me vine con mi traje de Star Wars, ¿eh? Sí, no te veo. La señora Celia me preguntó que si se podía quitar el suyo para poder respirar un poquito mejor y contarnos todo lo que quiere el día de hoy. ¿Qué edad tienes? Aunque sea indiscreto, pero es muy importante que estos datos queden plasmados. Yo ahorita tengo 59 años. Yo trabajé aquí en la empresa de Lili Ledi. Entré en el 80, del 80 al 84. En el departamento que a mí me tocó fue en ensamble. Ahí se hacía pues, toda clase de muñecos, de juguetes, de autopistas, carros a control remoto y así, carros grandes con pedales. ¿Es cierto que dividían la empresa en dos? O sea, como todos los juguetes de niño y todos los juguetes de niña y muñeca. Sí, sí. Estaba dividida en lo de ensamble de niños, que era todos los juguetes, los que te acabo de mencionar, y estaba dividido el de las niñas, que era de muñecas. ¿Y tú estabas en el de niños? Sí, yo estaba en el de niños, que es ensamble. Pero tu mero mole me cuentas que fue la línea de la Guerra de las Galaxias. Exactamente, ahí cuando empezó la Guerra de las Galaxias, hicieron unos cubículos, tenía extractor para el olor de la pintura se fuera, para que no nos hiciera daño. De hecho, también nos daban mascarillas. Ok, ya estaban en el futuro ahí. Sí, ya empezaron. Oye, y regresándonos un poquito, porque esto es como haber encontrado un tesoro. ¿Cómo llegas a esa empresa? O sea, ¿quién te dice, oye, están contratando? ¿Cómo buscabas tu empleo? De hecho, yo ahí donde vivía, yo vivía en la calle 5 de Mayo. Y de repente vimos, era como un estacionamiento. Y ahí se puso el sindicato. Ahí un día pasé, pues me quedaba a la vuelta de la casa y vi mucha gente formada. Y ya me enteré que era el sindicato y que la empresa me quedaba a unos 10 minutos. Ajá. Pues le dije a mi esposo que si me dejaba trabajar y me dijo que sí. Fui, me formé y afortunadamente me dieron trabajo. Yo ya contaba con 2 niños y pues la situación sí estaba difícil, ¿no? Porque rentaba, pagábamos luz, agua. ¿Pero era trabajo completo, de tiempo completo? Sí, wow. Entraba a las 8 de la mañana y salía a las 5:30 de la tarde. Wow. De lunes a viernes. Cuando había tiempo extra nada más nos daban 2 horas al día, no nos daban más. Y si queríamos el sábado. ¿Y quién le cuidaba a los niños? Una hermana. ¿Cuál es el primer juguete que usted tiene en sus manos? O sea, que fabrica en Lili Ledi. De lo que sea, o sea, de cuando entra su primer puesto. Porque esto llegó hasta el 83. Sí, llegó después. El horno mágico. ¿Qué le hacía al horno? Bueno, al horno lo que le hacíamos era pegarle las parrillitas, ya sea con un solvente, y también se le ponían calcomanías. ¿Ya no empacaba usted? O sea, no, ya, a mí casi nunca me tocó empacar. El empacado era hasta el último. Yo siempre era de las primeras que iniciaban, o sea, lo que se le iba a hacer a algún juguete. Oye, ¿y qué porcentaje entre mujer y hombre había en la fábrica de empleados, de obreros? Pues en el departamento de muñecas casi era pura mujer, pero acá en ensamble era hombre y mujer, pero eran más mujeres. Donde había muchos hombres era en la parte de abajo, porque en la parte de abajo, ahí fabricaban el plástico. Ah, ok, como el trabajo un poquito más rudo. Sí, abajo era puro hombre. ¿Y usted? De hecho, ahí no entrábamos nosotros. Oiga, y una pregunta, ¿usted siempre quiso trabajar ahí en ese o como que su sueño era estar en las muñecas? Pues ahora sí, la necesidad, yo donde me mandaron, ahí me quedé. ¡Qué de loco! Sí. Oye, y veo que trajo el agasajo, trajo fotitos, sí. Trajo figuras y trajo credenciales de hasta su bata. Sí, mira, esta era nuestra bata, nos daban de estas batas a todas las empleadas.
era azul. Obreras, porque éramos obreras. Y a los hombres eran beige. ¿Estas figuras de dónde salieron? O sea, ¿cómo las obtuvo, pues? De ahí de la empresa, de ahí las sacamos. Dicen que afuera había una como tiendita, ¿no? Para empleados. Sí, pues sí estaba, pero esa tiendita era como para fin de año. Unos sí son de línea de producción. ¿Recuerda cuáles o por qué? Casi todo. ¿Cuál es el mejor recuerdo que tiene de la fábrica? Ay, pues mi mejor recuerdo fue que hice muchos amigos. Conocí la variedad de los juguetes porque pues yo chica casi no tuve juguetes. Entonces yo cuando entré ahí me encantó lo que yo hacía y ver cómo era la determinación de todos los juguetes. Me gustó mucho mi trabajo ahí en Levi Levi. Y es que era en realidad una fábrica de sueños, ¿no? O sea, era algo creo que muy bonito. El orgullo de ver que lo que estaba haciendo usted pues estaba de moda en todos los niños en la televisión. Sí, yo me sentía muy bien porque yo veía en la tele y decía, yo eso lo hacía, yo eso lo hice, eso lo estoy haciendo. O sea que sí me gustaba. El departamento se lo asignaron así, ¿va? Sí, desde que entré ahí me lo asignaron y ya de ahí no me movieron. ¿Qué impresión tiene usted de la línea de juguetes de la Guerra de las Galaxias? ¿Y qué se hablaba en esa época? O sea, porque usted ya tenía ciertos años trabajando ahí. Sí. Cuando llegan y les dicen, ahora vamos a fabricar estos extraterrestres monos galácticos, ¿qué piensan entre ustedes los empleados ahí? Pues todos nos quedamos así sorprendidos, ¿no? Llegaron así de repente, se empezaron a armar, tú te pones aquí, tú pintas esto, y nos quedamos, oh, wow, están bonitos, ¿no? Decíamos, no, pues están padres. Y más sorprendidos cuando salió la película, y que decíamos, no, pues todos estos salen y nosotros hacíamos esto y hacíamos lo otro. Por lo que estoy escuchando, como que se desplazó lo demás y dijeron, ahorita viene esto fuertísimo. Sí, se expandió mucho, que empezó a haber más tiempo extra para nosotros. Como eran cosas muy delicadas, los pedacitos que se tenían que pintar, nos tardábamos, ¿no? Era poquito, pero sí tenía que estar bien. ¿Y alguna vez contó cuántos hizo por día? No, la verdad no. La señora Celia me está contando que las figuras se fabricaban de inicio a fin. O sea, ustedes recibían las piezas desarmadas, sí. Y desde ahí comenzaron a pintar cosa por cosa, ensamblado, empaquetado y a caja. Así es, a nosotros nos llevaban todas las piezas sueltas ahí, nosotros las empezábamos a pintar, tenían que pasar en la banda y ahí iban pasando para que las compañeras de atrás empezaran a hacer lo que a ellas les tocaba. Eso me saca mucho de algunas dudas que yo tenía, donde se encuentran figuras como que estaban todavía frescas cuando entraron al blister, a la burbuja. Sí, porque pues luego no se alcanzaban a secar, pero así las empacaban. Cuénteme un poco la primer figura que pintó. El Darth Vader. Este fue el primero. ¿Cómo era un día pintando Darth Vader? Era el molde y la pistolita de pintura. Una pintaba la blanca y la otra la roja. Del torso los puntitos blancos y los rojos. Ya que estaba pintadita la pasaba a la banda y la personita de atrás la agarraba y le pintaba la roja. De hecho, nos llegaban en bolsas de hule. Por ejemplo, nada más la parte del torso. Llegaba aparte la pierna, el pie, el brazo, la cabeza. Todo llegaba aparte. Y lo pintábamos. Ya metía el muñequito en el molde, lo apretaba, lo agarraba así y ya le pintaba así. Nosotros le pintábamos lo metíamos al molde y ya le dábamos vuelta y lo pintábamos. Si nosotros lo chorreábamos, nos lo regresaban. Había control de calidad. En este piecito se ve la pintura. Cuando estaba así nos la regresaban, pero igual se chorreó. Por ese simple detalle ya no pasaba. Sí. Por ese simple detalle no se pasaba. Y si nosotros tratábamos de limpiarlo, se echaba a perder el plástico. Entonces ya lo rechazaban. Ya ¿Y lo regañaban si te pasaba muy seguido? No nos regañaban. O sea, a pesar de que era mucho trabajo, ¿era divertido ir a trabajar? Bueno, para mí, en lo personal, sí. Oye, ¿y recuerda cuál era el departamento, por ejemplo, donde hacían las capitas, las cosas de tela? Pues esas también no las llevaban así en bolsita. No sé si las harían en el departamento de muñecas, porque allá hacían el vestido de la muñequita. Puede de ser. Todas. ¿Cuál fue su coco en el trabajo que tenía? O sea, en el ensamble o la pintura. Lo que más trabajo le costó, que decía, oh, es que esto me cuesta aprenderlo o hacerlo. Pues ¿qué crees? Que nada, porque todo era muy fácil. Y es que no le hacías mucho a un juguete. Como éramos varias, por ejemplo, si llevaba un tornillito, nada más le ibas a poner el tornillo y lo pasabas.
Si le ibas a pintar, nada más le pintabas poquito y lo pasabas. O sea, la banda era como de 20 personas o hasta más. Ya. Lo que requería un juguete. Oiga, una de mis figuras favoritas es Citripio y yo he visto que hay una infinidad de tonalidades. ¿Ustedes lo pintaban? No, de hecho el Citripio no se pintaba, nada más se ensamblaba. Nos llegaba ya así, suelta las piezas y se ensamblaba ahí. Ya le llegaba cromado. Sí. Cuando usted pintó con las mascarillas el Darth Vader y eso, ¿era en el mismo departamento de ensamble? Sí, fue en el departamento de ensamble, agarraron un pedazo para ponerlos como los cubículos con el extractor. De primero fue una línea, ya después como fueron muchos los muñecos que se tenían que estar pintando, ya agarraron más, pero fue allí en ensamble. Y ahí mismo les hacían después el sellado ultrasónico y los mandaban, o sea, se sellaba y se empacaba. Sí, ahí mismo todo. Sí, ahí mismo. ¿Pues usted alcanzaba a ver cuando los estaban metiendo en su burbuja? No, casi no, porque yo como era de las primeras, yo no alcanzaba a ver hasta atrás. Entonces, si yo me paraba, se paraba la producción. Entonces casi no me paraba. Cuando yo llegaba a decir, por ejemplo, pues tengo que ir al baño, dejaban a alguien ahí. Oiga, ¿y alguna pintura de estas, de toda la línea, se horneaba o tenía un cuidado distinto a las demás? No. Nomás se pintaba, se pasaba la banda y ya se hacía lo que se solito, o sea, lo mismo desde un torso rígido Sí. a una pintura. ¿Usted sabía si manejaban distinta pintura, por ejemplo, para que quedara en lo que era como un plástico más suave a un plástico más rígido? No, O sea, usted así pintaba cabezas y pintaba brazos y pintaba torsos Sí, con la por ejemplo aquí con la misma pintura, pues era todo. Cuéntenos el problema más grande que haya tenido durante la producción de las figuras de la Guerra de las Galaxias. De repente faltaba material, era lo que más común se veía, que nos acabábamos el material, porque abajo, en la planta de abajo, hacían la inyección. La inyección Sí. de piezas. Y nos lo subían. Y fíjese, ahorita viene una pregunta interesante sobre esto. Hay veces que se ha encontrado esta figura, en vez de traer su sable verde, traía un telecomunicador blanco. Como que se les acababa el sable y decían, pues ¿sabes qué? Métele el otro. O sea, se acababa la que era. Ajá. Y ya le ponían otra. ¿Usted sabe por qué pasaban las variantes? O sea, ¿por qué de repente esta figura era de capa roja y de repente se convirtió en capa verde? No sabría contestarte bien la pregunta esa porque a nosotros nos llevaban el material. A usted le llegaban las capas rojas, pues se empacaba capa roja. Sí. Nosotros decíamos, bueno, se le va a poner capa roja, pues se le ponemos capa roja. Nunca nos explicaban, nunca nos decían, ahora se va a hacer esto por esto. Yo llegaba, mientras era las 8 de la mañana, checábamos tarjeta y ahí pues ya nos metíamos al locker, dejábamos nuestras cosas y ya nos íbamos a línea. En la línea que nos iba a tocar estaban numeradas las líneas. Te vas a la línea 4, a la línea 6. Y ahí ya te decían lo que ibas a hacer. Hay cosas que luego nada más necesitaban como 4 personas. Como por ejemplo, ¿se acuerdan del muñeco elástico? Ajá, Esos ya iban así. Ya nosotros nada más lo que hacíamos era ponerle silicón. Nos daban silicón y ya nosotros los embarrábamos en todo el cuerpo para que quedaran brillosos. Ya se pasaban en la banda y ya los de atrás pues ya los empacaban. Se paraba la línea después de 4 horas para que te daban media hora para que te fueras a desayunar, a comer, ya de ahí regresabas y otra vez empezábamos, pero hasta que estuviéramos todos podía empezar la línea. Tú pasabas y le faltaba alguna pinturita y le tocaba a la persona detrás, pues luego había unas que sí no la agarraban, lo dejaban pasar, que se baña y la regañaban porque no estaba pintado. Ahí es entonces la razón por la que a veces nos encontramos unos que no traen los ojos pintados, o esas pequeñas variantes, o sea, escaparon al ojo humano, al control de calidad. ¿Qué pasaba con la merma o las pruebas? ¿Se las podían llevar a casa? Ay, no, ni mermas ni nada, Nada te podían llevar. No, de hecho para salir nos cachaban, cateaban. ¿Y era muy grande? O sea, ¿qué era? ¿Como un galpón? O sea, era un cubo gigante y ahí había varias líneas. Muy grande. De hecho, lo que te dividía de ensamble a juguetes era una banda. O sea, usted si volteaba a la izquierda podía ver otras bandas, otras líneas de producción. Nada más lo que estaba así encubierto era como de pinturas y donde ponían el pelo. ¿Qué regalos recibían en Navidad? O sea, cosas de bonos, juguetes, ¿qué les daban? Nada, no nos daban nada. Nada más nos hacían nuestra comida, nos daban una toalla y la bata, porque no nos daban así mucho. ¿Y la toalla para qué era?
porque ahí nos podíamos bañar. La toalla era blanca con el logotipo de Lili Ledi. ¿Y no tiene de esas? No, esas sí me las acabé. Para el 12 de diciembre también nos hacían la misa para la Virgen de Guadalupe y nos daban tamales. Lo que sí recuerdo que nos hacía el sindicato, luego hacía como tardeadas. Ahí donde era el sindicato. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y qué, pisteaban ahí o no había pisteado? No, nada más era baile. Cuénteme ese momento de orgullo en su trabajo que jamás va a olvidar. Pues es este muñequito que pinté. Me llena de orgullo porque cuando yo lo veo en las películas, yo decía, eso yo lo hacía y eso hacemos. Y es lo que me queda de orgullo de estos muñecos. Claro, o sea, la importancia que porque no fue tomado. nada más él, pero él fue el que empezamos a pintar. Fue el primero. Ya de ahí pasaron más. Sí, yo me siento orgullosa porque yo fui la primera, porque a mí me jaló el supervisor. Dice, vente, Celia. Y yo dije, pues, ¿qué voy a hacer ahora? No, dice, ven. Y yo, ¿aquí qué voy a hacer? Y ya me explicaron lo que iba a hacer, pero este fue el primero que pintamos. ¿Usted recuerda algún problema con alguna pintura que le hayan enviado? O sea, que dijera, híjole, esta viene chiclosa o me está costando mucho. Sí, la pintura negra como que luego venía muy espesa. A la hora de ponerla, no, como que no agarraba bien. Como chiclosona. Sí. ¿Por qué como coleccionista te puedes topar con que una muñequera tiene un color distinto a la otra? De hecho, cuando a nosotros nos las daban, una persona tenía un color y ya la pasabas y la otra persona le ponía el otro color. O sea, si la lata de pintura era distinta, pues ya un brazo iba a ser de otro color. O sea, ligeramente, ¿no? Sí, ligero. Sí, Pero por ejemplo, podías ver cómo era una un poquito más plateada y otra veces era más oscura. Era porque cada empleado tenía sí, un bote diferente. Sí, teníamos un bote diferente para la pintura. He ahí uno de los mitos, una de las incógnitas que hemos tenido por mucho tiempo. ¿Por qué dentro de la misma figura podías llegar a encontrar una extremidad diferente a otra? Y la señora Celia nos acaba de dar la clave. Era porque cada quien tenía su cubículo, cada quien pintaba brazo izquierdo, brazo derecho. Simplemente con tener el bote de pintura y que tuviera una variante de color, pues ya iba a cambiar el tono del brazo. Es entendido que el personal femenino tiene mayor habilidad para los terminados finos. ¿La mayoría del personal de pintura y costura eran mujeres? Sí, la mayoría éramos mujeres. El trabajo lo hacíamos pues, más rápido y más detallado. Para pintar esta figura nos llevábamos como unas 12, 14 personas para pintarlo. Cada cosita es una persona. Y ya aparte, como control de calidad, el que lo empaca, el que lo sella. Claro, o sea, cada una. ¿Por qué hay algunas figuras que el tipo de pintura parece nunca secar? Incluso hoy en día, botas del Rigis, muñequeras del hombre calamar. Como te comenté, como algunas pinturas nos salían espesas, yo creo que por eso era la razón de que se quedara chiclosa. ¿Cuáles personajes tenían mayor demanda? Si las cantidades eran muy notorias en las órdenes de fabricación. O sea, por ejemplo... Era el Darth Vader, Luke, la princesa Leia, el Chewbacca, Arturito, el Citripio. O sea, personajes principales. Sí, eran los Usted se podía aventar toda una semana haciendo Darth Vader. Ajá, exacto. Pero de repente de pues un par de días. ¿Sí? Ajá, sí, por sí, ejemplo, sí. que pues quién lo quería. Sí, esos casi no, ¿eh? Yo recuerdo que eran más estos, también estos chaparritos. También, ¿cómo no Yoda. lo hacíamos también? ¿A ella qué le pintó? El gris. Como la armadura. Sí. ¿Todo sí. el gris lo pintó usted? Sí. Bueno, nada más de la parte de adelante. ¿Qué otro recuerda haber pintado así usted? Que diga, yo le pinté tal cosa. A Luke, pero nomás los ojos, estos. Los sigo. El café. ¿Usted le pintó algo a Boba Fett? No, él sí, de hecho yo creo que ese ya salió cuando yo pues ya no estaba en la empresa, porque de eso no me acuerdo. O sea, ¿usted en qué año recuerda haber hecho esto? Fue como en el... yo entré como en el 80, como en el 83. ¿Cuánto tiempo tomaba la fabricación de una figura desde que llegaba el pedido a producción hasta que quedaba empacado para su distribución? ¿Cuánto tiempo? Yo me imagino que eran como unas 2 horas o 3. Lo primero era la pintura y ya hasta atrás se ponía el molde y ya le ponían así los bracitos, las piernas y lo sellaban. Entonces ya que estaba sellado lo pasaban para atrás y ya lo ponían en su empaque. ¿Y usted le echa desde que usted empezaba a pintar a que estaba empacado? Pues yo me imagino que
como unas 3 horas, porque sí salía mucho juguete en un ratito. De hecho, creo que hasta había luego para ensamblar, ahí en una línea, 2 maquinitas, sí, 2 ensambladoras. Lo que no le entendí muy bien es eso de que trabajaba como por temporadas. O sea, usted ya en enero ya no estaba chambeando. No. ¿Y No. cuándo la volvieron a recontratar? Como en Semana Santa o antes de Semana Santa. Ah. O pasando, según como la empresa lo requisiera. Sí. De abril a diciembre. Pum. Sí, no éramos de planta, éramos eventuales. Pues mi hermana trabajó en el departamento de muñecas. Ah, ok. Ella duró menos tiempo que yo, Ajá. pero ella también se dedicaba, creo que a ponerles el pelo. Sacaba el juguete que ibas a hacer en esa línea, te pasaban a otra línea y empezabas otro juguete. Oye, ¿y entonces no estuvo usted para el cierre de Lili Ledi? No, la que estuvo fue mi prima. ¿Y qué le cuenta un poco? Como que fue un día triste. Nomás me platicó que cerraron la empresa, que no sabía ni por qué. Nada más sí que las liquidaron al 100. Sus niños no se volvían locos, como mamá, trae juguetes, ¿qué hiciste hoy? Sí, luego hasta iban al trabajo, me llevaban mi comida, luego, mamá, ¿qué hay ahora? ¿Cuáles juguetes hay? Ay, hijo, pues hay muchos. Como los veían en la tele, pues les encantaban también. ¿Cuántas batas le daban o al año? ¿Cómo era? Nos daban una y también la toalla, nada más. Aquí pues no tengo bata, porque yo todavía no tenía. Claro, pero trae una como casaquita, ¿no? Sí. Oiga, la aeronave de Lili Ledi, ¿qué recuerda de esa nave? No, de esa no me acuerdo. No, pero pues tiene atrás todo un lote gigante. ¿Ella quién era, su amiga? Una amiga, sí. También trabajó ahí mi cuñado y mi hermana. Ajá. Son los que trabajaron ahí también. Ahí creo que íbamos a tener un evento. Mi hermana todavía no se quitaba la bata. ¿Aquí se acuerda qué era esto que se ve aquí atrás? Aquí era una banda y esta era también no, aquí nada más era como un fierro porque por ahí había unas escaleritas para atravesarse para el otro lado y ahí aquí se agarraba uno. Para no dar la vuelta hasta acá. Aquí nada más recuerdo que ya estaba preparándome para irme al evento. Iba a haber un evento y un compañero llevó una cámara y pues nos retrató. De agasajo, el Polaroid. El muchacho, su papá también trabajó ahí en la Lili Ledi, pero él estaba abajo, en la planta de abajo, donde hacían los moldes. No, hombre. Pero oiga. pues el señor ya falleció. De hecho, cuando le dije a mi hermana de la credencial, le digo, hermana, ¿tú no tienes muñecos? Dice, no, dice, y sí tenía muchos. Se los dio al cuñado, dice que había el citripio blanco, ¿verdad? Citripio blanco, ¿verdad? Celia, yo estoy en serio, pero sin palabras, tanta historia. Aparte, la manera en la que lo cuentas es tan bonito. Yo te quería preguntar una cosa. Como buen arqueólogo moderno, como buen cazador, me gustaría quedarme con algunas piezas de aquí. Si es posible, algunas fotos, la bata, credenciales. ¿Crees que sea posible? Sí. Digo, sí. es muy difícil ponerle Sí. precio a una bata Sí, la verdad es que de sí. la ¿no? fábrica o a las fotos. Las figuras es más sencillo. Me interesa preservarlo como una cápsula. Sí, pues ya ves cuántos años, ya casi 40. Celia, esta entrevista ha llegado a su fin. Yo tengo una sonrisa. Lástima que no me la ve con el tapabocas, pero le agradezco de una manera infinita que nos haya contado su historia. Esto quedará grabado para siempre por todos los coleccionistas y amantes de la arqueología moderna. Gracias por haberle dedicado ese tiempo de su vida a la creación de estos juguetes que desde niños hasta el día de hoy nos siguen dando alegrías. Y gracias por dejarnos este legado de información. Ahora es mi misión y la de los Hunters atesorarlo y difundirlo. Muchas gracias, también te doy a ti las gracias porque me diste la oportunidad de venir a contar mi historia, de lo que yo sentí en el trabajo, de cómo me sentí a gusto, de las personas que conocí. Y pues muchas gracias. Quiero hacer un llamado a toda la gente que haya trabajado en una empresa, una fábrica de juguetes de los 80s o anterior, a que nos cuente su historia, que dejemos escrito más sobre el juguete que se fabricó en México. Creo que es muy importante, sé que debe de haber gente por ahí, algún familiar que los conozca, que me contacte. Al final de este video está mi WhatsApp. Espero les haya gustado este video tanto como a mí. Compártanlo para que más gente conozca la historia de Celia Rocha y Lili Ledi. Yo les deseo suerte en la cacería. Están viendo Mad Hunter Channel. Imagine living without it.